Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día sábado que nos da el Señor. Así es que démosle gracias al Señor porque nos permite un día más de vida y la oportunidad de alimentarnos con su palabra. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por un día más que nos regalas. Bendito y alabado seas. Te pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para que hoy podamos entender tu palabra y podamos vivirla en este día y todos los días de nuestra vida, Señor, para que tu palabra sea esa luz que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos guíe por la vida. Así pues, Señor Jesús, queremos quedarnos en tu presencia recibiendo tu bendición y todos recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Hermanos, un fuerte abrazo a la distancia y pues gracias por estar presentes. Y recuerden, si no le ha dado like, denle like, suscríbanse para que más hermanos puedan tener la posibilidad de mirar estos videos y que también puedan experimentar en su corazón la paz del Señor al meditar su palabra. Así que gracias mis hermanos de antemano y compartamos pues la palabra del Señor en este día sábado, que se encuentra en San Lucas 1 del 57 al 66 y 80. Amén. Y dice así, primeros pasos de Juan Bautista. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella, al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía, ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí tenemos un relato hermoso. En primera, que nos dice que cuando se le habían llegado los días a Isabel, hasta entonces se dieron cuenta que Dios la había bendecido y había llegado el momento de ser madre. Después de ser estéril, después de ser abuelita ya, ¿cómo es que puede ser madre? ¿Verdad? Entonces, por eso se sorprendieron todos, ¿verdad? Todos los vecinos. Así que se alegraron con ella, ¿verdad? Al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. O sea que no, después de que tuvo el encuentro con nuestra Madre María cuando la fue a visitar, ¿verdad? Y sabía que también su hijo era una bendición de Dios. No se puso a contarle a todo el pueblo que ella estaba esperando un hijo y que era bendición, una bendición de Dios, ¿verdad? No.
porque no sabían, porque recordemos que Zacarías, ¿qué le pasó cuando el ángel le avisó que iba a quedar embarazada su esposa? No creyó y entonces quedó sin habla, ¿verdad? Se quedó mudo y no iba a hablar hasta que llegara o naciera el niño. Por eso nadie sabía que Isabel estaba esperando un hijo. Entonces ahí miramos la seriedad, ¿verdad? O sea que no era de las que andaban de comunicativas, ¿verdad? Era una persona seria y se dieron cuenta hasta el día del nacimiento de Juan el Bautista. Así es que mis hermanos, es algo bien hermoso, ¿verdad? Así es que entonces, pero ¿qué pasó después del octavo día? A los 8 días fueron, dice, al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. ¿Sabemos qué es la circuncisión? Sí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, pero vamos a ver por qué lo hacían. Porque era un rito que a los 8 días de haber nacido el niño, tenía que ser circuncidado. Pero ¿y era por gusto o porque era algo de Dios? Vamos a ver en la palabra del Señor, ¿ok? Y dice así, en Génesis 17, del 9 al 12, dice, la circuncisión. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí miramos que es algo que están cumpliendo por la ley de Dios. O sea que querían circuncidarlo a los 8 días. ¿Para qué? Para que pasara a formar parte del pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Ese pueblo con el cual Dios había hecho un pacto, ¿verdad? Así es que entonces por eso tenían y querían llevar a cabo el, el acto de la circuncisión, ¿verdad? Entonces así querían ponerle el nombre de Zacarías, ¿verdad? Pero ¿qué dijo la mamá? Dijo, no, 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 cálmense. Aquí se le va a llamar Juan. Y dijeron los que iban ahí, pero ¿cómo si en tu familia no hay nadie que se llame Juan? Y fue cuando le preguntaron a Zacarías que cómo quería que se llamara el niño. Y él pidió una tablilla donde pudiera escribir y escribió el nombre, se llamará Juan. ¿Eh? Así que entonces es algo que aquí nosotros nos damos cuenta de, dice, cuando la mamá dijo, no se llamará Juan. Y los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia. ¿Eh? Entonces Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Recordamos que estaba mudo, ¿verdad? Que no podía hablar. Y en ese momento se le soltó la lengua. Ya se había cumplido lo que el ángel le había dicho allá cuando entró
a incensar donde estaba el arca de la alianza, donde se encontraba Dios, ¿verdad? Entonces, aquí se cumple la palabra del ángel y él alaba a Dios. Pero ¿qué pasó después? Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía que, ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba en él. Así es que entonces aquí nos damos cuenta de que era realmente la presencia de Dios la que había traído al mundo esa nueva vida y que era una bendición para Isabel y para Zacarías, ¿verdad? Entonces, algo bien hermoso que había pasado ahí. Ellos habían sido bendecidos por Dios y tenían a ese hijo que iba a ser grande. Así como tal vez pensaron ahí, ¿y qué va a ser de este niño? A lo mejor pensaron que iba a ser un profeta y pues no se equivocaron, porque fue un profeta, ¿verdad? Y fue alguien importante que vino a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí luego? A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Entonces, vivió en lugares apartados y se trata del desierto de Judá, al lado del Mar Muerto. Y ahí había comunidades de los pueblitos que se habían establecido ahí, ¿verdad? Y uno de ellos eran los esenios, que esperaban la venida de Dios y su juicio. Y estos se dedicaban a la oración y a meditar la palabra de Dios en la Biblia. O sea que, y ya esperaban la venida de Dios. ¿Ok? Entonces, Juan se supone que como a la edad de unos 11, 12 años, se dice que murieron sus padres y él se fue al desierto. Y ahí los esenios que llevaban pues a cabo la meditación de la palabra de Dios y se mantenían en oración y esperaban la venida de Dios, ¿verdad? O sea, que se cumpliera la promesa de Dios. Entonces, Juan ahí fue donde él se desarrolló, pero lleno del Espíritu Santo. Recordemos que Juan quedó lleno del Espíritu Santo cuando María Santísima, nuestra madre, fue a visitar a su prima Isabel. Y cuando Isabel escuchó el saludo de María, ¿qué pasó? El niño brincó en su vientre y quedó lleno del Espíritu Santo Isabel. Por lo tanto, Juan estaba también lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora se estaba ya manifestando la presencia del Espíritu Santo y fue que lo llevó, se fue al desierto. Dice, a medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. ¿Y cuándo se manifestó? Antes de que Jesús fuera a bautizarse. Ya Juan Bautista ya bautizaba para el perdón de los pecados, ¿verdad? Ya Juan Bautista había pues convertido a muchos y que ya estos ya estaban preparados para cuando Jesús viniera.
fueran los que lo iban a seguir. Porque ya Dios los había tocado, ya Dios estaba presente en las vidas de esos hombres que se habían arrepentido y habían pedido el bautismo para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Ahora, nos preguntamos nosotros como familia, ¿también somos ese Juan Bautista que convertía a las personas, que les hablaba y podían ellos sentir realmente la presencia de Dios y que se convencían que tenían que tomar ese bautismo? Nosotros, como padres de familia, ¿somos capaces de mostrarles a nuestros hijos el camino hacia Dios? ¿Los llevamos a misa? ¿Les enseñamos a rezar? ¿A persinarse? ¿Hacemos lo posible por ser un buen ejemplo para nuestros hijos? Porque Juan Bautista era alguien que llevaba a la gente hacia Dios. ¿Y nosotros qué hacemos como familias, como esposos, como madre? Recordemos que nosotros tenemos que ser ese Juan Bautista para llevar a nuestra familia a los pies del Señor. Así como Juan convertía a los pecadores, los bautizaba para el perdón de sus pecados y los llevaba hacia Jesús. Entonces, nosotros, ¿qué sentimos cuando llevamos a nuestros hijos que hagan su primera comunión? Bueno, empezando desde el bautismo. Cuando los bautizamos, recordemos que así como Juan fue circuncidado, para nosotros la circuncisión no es igual. Para nosotros la circuncisión es el bautismo, que Jesús vino y cambió todo eso. De cuando Jesús para adelante ya no hubo circuncisión, sino que ya fue el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya pasamos a ser no del pueblo que hace pacto con Dios. Ahora somos el pueblo que somos hijos de Dios. ¿Ok? Vino a cambiar la cosa. Antes formaban parte del pueblo que tenía Dios un pacto con él, una promesa. Pero ahora nosotros ya no somos de la promesa, somos hijos de Dios por el bautismo. Pero nosotros no por circuncisión, sino por el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? En el Génesis miramos que era un pacto de Dios con Abraham y el pueblo de Israel y toda su descendencia. Sí, pero ahora Jesús vino y cambió todo eso. Y nos dio la dicha de ser hijos de Dios con el bautismo. Pero así como nosotros ahora somos hijos de Dios, tenemos también la misma responsabilidad que Juan. Juan, en la circuncisión, se hizo también de ese pueblo elegido de Dios. Ahora nosotros formamos parte de ese pueblo elegido de Dios porque ya somos sus hijos, hijos adoptivos por el bautismo, pero no por la circuncisión. Entonces, es algo maravilloso en lo cual nosotros también como Juan Bautista tenemos que llevar a los que nos rodean hacia el Señor. Ser instrumento del Señor como Juan Bautista. Llevar a nuestros hijos, hablarles de Dios, mostrarles el camino hacia Dios, porque ese es nuestro trabajo. Imitemos a Juan Bautista. Así es que, mis hermanos, que Dios sea el que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para poder ser imitadores de San Juan Bautista, poder llevar a los que podamos decirles
que Dios los ama y que busquen al Señor. Llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Ah? ¿Por qué no? Los que ya somos abuelitos ya tenemos nietos, ¿no? Entonces también podemos luchar para que ellos conozcan al Señor. Y así, un día, poder alabarle, bendecirle allá con Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un maravilloso día lleno de bendiciones en este día de San Juan Bautista. Así es que Dios les bendiga. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú, Señor Jesús, con ese amor tan grande que tú nos dices, de que nosotros también podamos ser instrumentos tuyos, porque también tenemos el Espíritu en nosotros, el que nos mueve a vivir ese desierto en el cual podamos meditar qué estamos haciendo con nuestra vida y con la vida de los que nos rodean. Señor Jesús, bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Pedimos tu bendición, Señor, y todo la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.